¿El PRI y PAN cambiaron o siguen siendo lo mismo? Durante años el PRI y PAN han estado plagados de corrupción, despotismo y traición. Al ser las únicas alternativas de oposición, se sintieron reyes e incluso actuaron con soberbia. No olvidemos cómo la hija de Peña Nieto llamó bola de pendejos y prole al pueblo de México por las críticas que le hicieron a su padre. También han sido muy insensibles a las tragedias de México. No olvidemos cómo Vicente Fox minimizó la tragedia de Ayotzinapa. Padres de familia, un mensaje de un padre de familia: no pueden vivir eternamente con ese problema en su cabeza. La vida sigue adelante. Qué bueno que quieren tanto a sus hijos, qué bueno que los extrañen y los lloren tanto, pero ya tienen que aceptar la realidad. Y han sido insensibles a la pobreza del país, viajando por Europa como reyes, comprando aviones presidenciales, camionetas de lujo, cuando en el país hay 50 millones de pobres. Pues hoy actualmente los partidos juran y perduran que ya cambiaron. Es cierto, hubo personas que se decían priistas y se aprovecharon del partido, pero esas personas quedaron en el pasado, se fueron del partido y hoy lo mejor del PRI se quedó en el PRI. E incluso formaron una alianza política los tres bloques de oposición, teniendo a una sola candidata, prometiendo un verdadero cambio. Me apena que pasen estas cosas, pero conmigo van a dejar de pasar. Te lo digo sinceramente. Y diciendo que van en serio y que aprendieron de sus errores. Aunque estos partidos ya no están en el poder, en este video vamos a analizar qué han hecho estos últimos 5 años y ver si lo que dicen es verdad o es mentira. Si algo ha caracterizado a este gobierno han sido los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo a adultos mayores, entre otra cosa, y la oposición ha sido crítico de estos apoyos a Jóvenes Construyendo Futuro, ya que decían que quienes lo recibían eran ninis. La realidad es que en México nos han tratado tan mal los gobernantes que estamos acostumbrados a sufrir y vemos un apoyo como algo raro. En varios países el gobierno te da un seguro de desempleo. Algo así funciona Jóvenes Construyendo el Futuro. Se busca apoyar a los jóvenes que no encuentran empleo o no están estudiando y que por necesidad no entren en una actividad delictiva. El apoyo a adultos mayores, que ofrece actualmente 6,000 pesos bimestrales, un gran apoyo si tomamos en cuenta que muchos adultos no es que no quieran trabajar, sino que ya no pueden por la edad. Y la oposición ha sido uno de los críticos más grandes de estos apoyos. En 2020 López Obrador quiso llevar estos apoyos a rango constitucional, es decir que serán derechos obligatorios de cumplir en la Constitución de México, para que cuando se vaya la gente siga recibiendo estos apoyos o mínimo existan algunos apoyos. Todos los partidos votaron a favor menos Acción Nacional, con 46 votos en contra, algo muy hipócrita si tomamos en cuenta que el PAN votó a favor de salvar a los banqueros con el Fobaproa y votaron en contra de apoyar al pueblo con estos apoyos. Finalmente, entre las polémicas acerca de esos apoyos están lo que dijo Fox y Xóchitl Gálvez. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Y de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. Muy hipócrita, ya que no quisieron apoyar a la gente que lo necesita, pero sí quisieron apoyar a los banqueros, que ellos tuvieron la culpa de meterse en crisis y el pueblo de México no tuvo nada que ver. También en este año y todos los pasados han estado en contra de la autoridad republicana. El recorte millonario de fideicomisos solamente en los primeros 2 años equivalen a 126,000 millones de pesos, que si hablamos en términos relativos, esto equivale a 1/3 del Tren Maya, que tanto se quejan que salió carísimo. Lo que me parece increíble es que el Tren Maya iba a costar 120,000 millones y hoy esté costando 450,000 millones. Pues bien, esos fideicomisos pagaron 1/3 del Tren Maya. Ellos argumentan que estos recortes son para debilitar las instituciones y tener un control del Estado, además de no poder tener un funcionamiento correcto. A decir verdad, ¿alguien siente que el país y las instituciones están funcionando peor o deficientemente? Esto te quieren hacer creer, pero la verdad es que no ha cambiado nada. Se ha ahorrado dinero y las instituciones siguen funcionando igual. Entre los casos más sonados y polémicos fueron los fideicomisos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que incluían mantenimiento
mantenimiento de sus casas, a magistrados y jueces, comida, transporte y hasta lentes, seguro médico y hasta pensiones que daban por parte de estos fideicomisos. Otro punto clave del sexenio fue cuando AMLO proponía una ambiciosa reforma electoral. El sistema electoral mexicano ya es muy antaño y anticuado. Solo el 27% de los mexicanos está satisfecho con nuestra democracia y solo 5 de cada 10 mexicanos considera el país como una democracia. AMLO, quien vivió en carne propia un fraude electoral en el año 2006, lanzó una reforma que buscaría instaurar una democracia limpia y evitar más fraudes en el país. La propuesta era muy ambiciosa, contemplaba convertir al Instituto Nacional Electoral al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a 7 consejeros electorales. Los consejeros electorales gozan de un sueldo de 260,000 pesos, aguinaldo de 40 días, gratificación por fin de año de casi medio millón de pesos y un apoyo con un vehículo. Además, se buscaba eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias. Tan solo en el año 2022, el financiamiento para los partidos políticos para estas actividades fue de 5,000 millones de pesos, equivalente a todo el presupuesto de educación de Veracruz durante un año. Un gran acto de justicia si tomamos en cuenta que en 2017 solo el 9% de los mexicanos confiaban en los partidos políticos. También buscaba incluir el voto electrónico para que no haya anomalías en las casillas, bajar el umbral de la revocación de mandato, el cual no está 40% del padrón electoral, es decir, unos 39 millones de votos. Bajarlo es algo muy bueno, ya que si tomamos en cuenta que llega un mal presidente, se puede meter la revocación de mandato y se puede destituir al instante. Y finalmente, lo más polémico, eliminar a los plurinominales. Que no me importa, me voy a buscar el voto. Si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Eso soy pluri. A grandes rasgos, un senador o diputado plurinominal son los que son elegidos por el propio partido político para que los representen, como quien dicen les dan el hueso. No necesitan hacer campaña política, ni aparecer en la boleta electoral, ni promover el voto ciudadano para ser parte de alguna cámara. Actualmente hay 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por voto popular y 200 son plurinominales. La reforma buscaba quitar a los plurinominales y nada más quedar con 300 diputados. De igual forma, con los senadores se buscaba reducir de 128 senadores a 96 senadores, suprimir los 32 plurinominales. Esto no le convenía a la oposición, ya que gracias a sus plurinominales pudieron hacer un contrapeso para López Obrador. En esta imagen podemos ver cómo quedó el Congreso con plurinominales y cómo quedaría sin estos. Para poder aprobar una reforma se requieren 2/3 partes del Congreso. Al no tener esta parte, la oposición puede hacer un contrapeso y puede echar para abajo la reforma. La oposición finalmente hasta marchó en defensa del INE, acusando a López Obrador de que quería quitar la democracia, y crearon la gran mentira de que buscaba desaparecer el INE. Al final, era una gran reforma que buscaba renovar al viejo sistema electoral y que le daba el control al pueblo sobre las elecciones y sobre quién gobierna en el país. Lamentablemente, podemos ver que los plurinominales han servido como pago de favores. Un ejemplo actualmente es la lista de senadores plurinominales del PRI y PAN. Vemos que los primeros en las listas son los presidentes de los partidos: Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano. Y un personaje polémico que busca entrar como senador, Ricardo Anaya, quien ha estado fuera de México por años. Para diputados plurinominales está Jorge Romero, uno de los líderes del cártel inmobiliario y cabeza de vaca, quien estuvo encarcelado por crimen organizado. Y está Kenia López Rabadán, quien ya lleva 4 cargos plurinominales, cargos que al final de cuentas son sin votación. Todos ellos quieren el cargo para tener fuero y que no los puedan encarcelar ni procesar penalmente. Ahí es cuando la reforma de AMLO hubiera brillado y no existirían estos plurinominales. Finalmente queda demostrado que no estaban marchando por el INE ni por la democracia de México, únicamente estaban marchando por su hueso y por su fuero. Finalmente, en palabras de AMLO, esta reforma otorgaría un ahorro de 25,000 millones de pesos, lo que equivale a una tercera parte de lo que costó la IFA. Y es verdad, ya que México tiene uno de los sistemas electorales más caros de todo el mundo. Otro punto clave y polémico de este sexenio fue la reforma eléctrica, que buscaba derrogar la reforma energética de Peña Nieto. En palabras del propio López Obrador, 9 años después de la reforma y de la promesa de que el recibo de luz sería más económico y que tendríamos más servicio, para que veas 2 de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. 1, que baje tu recibo de luz. Y 2, que baje el de gas. Reforma energética. Hoy actualmente no ha habido ningún beneficio para la población, únicamente para las empresas privadas. Se buscaba que el Estado tuviera control estratégico sobre el sector energético, cosa fundamental, generar lo que se conoce como la autosuficiencia energética. Empresas extranjeras mostraron su gran preocupación,
principalmente los empresarios de Estados Unidos, ya que temían que esto resultara nocivo para las empresas e inversiones estadounidenses, y argumentaban que iba en contra del Tratado de Libre Comercio. Se reportó que habían empresas que pagaban un costo mínimo de luz, incluso menor que el de una casa habitación. También la reforma buscaba nacionalizar el litio, algo así como lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo, impidiendo que se puedan entregar grandes concesiones para que empresas extranjeras no puedan extraer este mineral. Ya se han dado concesiones mineras, petroleras y hasta el agua, pero López Obrador protegió el litio para que ya no existan más concesiones. El litio se considera como mineral estratégico y se le comienza a llamar como el petróleo del futuro, ya que servirá como forma de almacenamiento de energía. Principalmente lo usamos en las baterías de nuestros teléfonos, equipos tecnológicos y principalmente para las baterías de autos eléctricos. Realmente que el Estado no mantenga un control de la energía deja vulnerable al país, porque en caso de una crisis mundial podría haberse afectado México, y podemos ver casos en el extranjero de los problemas de privatizar la energía eléctrica. En España, entre los años de 2021 y 2022 hubieron grandes protestas por el aumento del costo de electricidad. Solo con las protestas lograron nivelar el costo. Durante las discusiones para la reforma aparece un personaje particular, un cabildero italiano identificado como Paolo Salerno, miembro de una consultora especializada en el mercado eléctrico. Al mismo tiempo es coordinador de la Cámara de Comercio Italiana en México. Lo impactante del cabildero es que tenía un misterioso maletín que no dejaban de ver los diputados de Va por México. Además, ¿qué hacía en la Cámara de Diputados? ¿Quién lo invitó? El maletín en algunas fotos finalmente se ve que pasa a manos de Cuadri. ¿Será que sobornaron a los diputados de oposición para votar en contra de la reforma? La otra gran anomalía es que en la cuenta oficial de diputados del PRD se publicó un polémico tweet. Se denunció desde la propia página oficial de los legisladores perredistas que recibieron sobornos de parte de Iberdrola. La publicación duró unos cuantos minutos porque después la borraron al instante. Yo personalmente puedo decir que vi esto en directo y puedo afirmarlo. Horas después la misma cuenta acusó de que fueron hackeados, algo muy inusual y sospechoso, tomando en cuenta que jamás los habían hackeado en su cuenta. Pareciera más que fue una amenaza de parte de los diputados perredistas al no recibir su pago que se les prometió. Al final, los diputados de Va por México votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Será que fue una coincidencia? La votación duró más de 12 horas entre debates y discusiones, además de que hubo bastantes burlas de parte de la oposición. Nadie, no me importa, le voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Soy pluri, Número 4 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y participantes manifestando. Seguiremos discutiendo. Señor presidente, mayoría firmes y fuertes. Durante las discusiones se revivió este gran discurso de Adolfo López Mateos. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, Finalmente, como polémica reciente, tenemos el Acuerdo Coahuila. Justamente en año electoral, Marco Cortés revela un acuerdo muy polémico en el estado de Coahuila. La coalición de Va por México fue en alianza por la gobernatura de Coahuila, y quien le tocó ese estado fue el PRI. Al parecer, hubo pleito entre el PRI y PAN ya que no respetaban aquel acuerdo, donde en un documento que subió el mismísimo dirigente del partido, Marco Cortés, se ve cómo el PRI se comprometía a ceder al PAN las secretarías de infraestructura, obras públicas, medio ambiente, turismo, economía y cultura, 20% de las subsecretarías, 20% de las direcciones de planteles educativos y universidades y 6 notarías, entre otras tantas. Muy polémico, ya que las notarías se tienen que entregar a la gente por exámenes de oposición, las direcciones de escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y talento. Y por si hubiera alguna duda, en una parte del documento se muestran la firma de los 3 dirigentes, el gobernador de Coahuila y otros tantos personajes. Al final, esto fue una clara amenaza de Marco Cortés, que no se anda con rodeos y que le tiene que cumplir con su acuerdo.
pero quedó al descubierto cómo nada más quisieron ganar las elecciones para repartir puestos públicos y demás. Y bueno, estas fueron las cosas más sonadas durante estos últimos 5 años. Si quieres que hable de otras cosas que no fueron tan sonadas, házmelo saber en los comentarios. Por mi parte sería todo y yo que me despido. Chao, chao.